Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de todos y que sinceramente no deja de generar controversia. La relación entre Donald Trump, la violencia política y las críticas de los medios. Sí, ya sé, el mundo político puede ser un terreno bastante resbaladizo, pero cuando combinamos a Trump, violencia y medios de comunicación, bueno, eso se pone más caliente que una parrillada en pleno verano. Así que agárrense por lo que vamos a discutir hoy nos concierne a todos y más vale estar bien informados. Recuerden, tenemos un canal secundario, el link va a estar en la descripción, no olviden darle un vistazo y suscribirse. Comencemos por el principio. Es imposible hablar de Donald Trump sin mencionar su eterna batalla contra los medios de comunicación. Y no es que estemos aquí para defender a los medios ni mucho menos, pero la realidad es que cada vez que Trump lanza uno de sus ataques verbales contra los grandes medios, sus seguidores no se quedan de brazos cruzados. No. Eso sería demasiado simple. Ellos deciden pasar a la acción. Y no estamos hablando de acciones pacíficas precisamente. Miren, les doy un ejemplo concreto. En uno de los mitines de Trump, un seguidor se lanzó contra la prensa después de que Trump los criticara abiertamente. ¿Cómo lo ven? Y no es que esto haya sido un hecho aislado, ni mucho menos. Esto se ha vuelto casi una tradición en sus eventos. Es como si dijeran, bienvenidos a otro capítulo de Ataca a los medios con Trump. Y siendo sincero, esto no es solo un juego político, sino que está generando un ambiente de violencia y confrontación que es cuanto menos preocupante. Pero si hablamos de personas que han sentido en carne propia el peso de esta violencia, Nancy Pelosi es sin duda una de ellas. Pelosi, que ha sido un blanco constante de las críticas de Trump y sus seguidores, no se ha quedado callada. En una entrevista, Nancy Pelosi lo dejó todo bien clarito. Trump está utilizando la violencia política como una herramienta. Y para muestra un botón, la insurrección del 6 de enero en el Capitolio. Trump es un hombre débil, afirma Pelosi. Y la verdad es que sus palabras no dejan lugar a dudas. Solo un hombre débil recurriría a la violencia porque no puede aceptar su derrota electoral. Y aquí es donde nos ponemos a pensar. Si la dignidad fuera una moneda, ¿cuánto le quedaría a Trump en la alcancía? Quizás algunos centavos, si es que todavía le queda algo. Pero hay más. Pelosi criticó duramente a Trump por su glorificación a los insurrectos del 6 de enero y por prometerles un indulto. Imagínense eso. Personas que no solo intentaron interrumpir el proceso democrático, sino que además estaban dispuestos a causar daño físico, y el exmandatario les promete un perdón. Es increíble, y lo más impactante de todo es que estas personas no solo querían causar caos en el Capitolio, sino que tenían como objetivo lastimar a Pelosi. ¡Qué locura! Pero esperen, porque esto no es solo una cuestión política, también es personal. Recordemos el ataque que sufrió el esposo de Pelosi, Paul Pelosi. Este fue un ataque con claras motivaciones políticas. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más tristes y preocupantes. Nancy Pelosi ha expresado en varias ocasiones su profunda tristeza y trauma, no solo por el ataque en sí, sino por la manera en que Trump y otros se burlaron de la situación. Es increíble, ¿no creen?, que algo tan grave y doloroso sea objeto de burlas. Esto va más allá de las diferencias políticas. Esto es una cuestión de humanidad, de respeto. ¿Dónde quedó la decencia? ¿Es que acaso ya no podemos diferir sin recurrir a la violencia o la burla? Y lo más alarmante es que no es solo un ataque individual. Es un reflejo de cómo la retórica de odio y confrontación se ha normalizado en ciertos sectores. Es un recordatorio de que las palabras y las acciones de los líderes políticos tienen consecuencias reales, y esas consecuencias pueden ser devastadoras a nivel personal. Ahora quiero tocar un punto que me parece crucial, y es el intento de equiparar la violencia política de ambos lados. Seguro que han escuchado a más de uno decir, no, pero es que en ambos lados hay violencia. Y sí, nadie niega que la violencia política no es exclusiva de un solo lado del espectro. Pero ¿eso justifica lo que está ocurriendo? Claramente no. Lo que estamos viendo aquí, en la mayoría de los casos, es que Trump y sus seguidores están perpetuando esta violencia. No son solo casos aislados, son patrones repetidos, alentados y en algunos casos incluso celebrados. ¿Recuerden cuando Trump se rió o hizo bromas sobre la violencia política? No es solo un comentario suelto, es una forma de validar ese comportamiento, de decir a sus seguidores, vamos, sigan así, están haciendo lo correcto. Y eso, amigos, es peligroso, porque cuando la violencia se justifica o se trivializa desde la cima del poder,
es la sociedad entera la que paga el precio. Aquí quiero hacer una pausa y reflexionar un poco más sobre cómo hemos llegado a este punto. La glorificación de la violencia no es algo nuevo, pero lo que estamos viendo ahora es un nivel de aceptación que sinceramente da miedo. Trump no solo critica a sus oponentes, sino que a menudo los deshumaniza. Y cuando haces eso, estás abriendo la puerta para que otros actúen en consecuencia. Si alguien en una posición de poder te dice que el otro es menos, que el otro no merece respeto, estás dando un permiso tácito para la violencia. Y eso es exactamente lo que hemos visto. Una escalada de violencia que ha sido en muchos casos directamente vinculada a la retórica de Trump. No es solo una cuestión de política, es una cuestión de moralidad. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de sociedad queremos ser? ¿Queremos ser una sociedad donde la violencia es aceptable si viene del lado correcto? ¿O queremos ser una sociedad que rechaza la violencia en todas sus formas sin importar de dónde venga? Hablemos un poco más sobre los medios de comunicación, porque aquí hay un tema interesante. Los medios han sido desde siempre un blanco fácil para los políticos. Es parte del juego, dirán algunos. Pero lo que estamos viendo ahora es un ataque constante y coordinado contra la prensa que va más allá de la crítica justa. Trump ha etiquetado a los medios como enemigos del pueblo. Una frase que honestamente debería hacernos reflexionar. Cuando el líder de una nación comienza a utilizar ese tipo de lenguaje, estamos entrando en un terreno muy peligroso. Porque ¿qué pasa cuando los ciudadanos empiezan a creer que los medios son realmente sus enemigos? Empiezan a desconfiar de la información y eso es un caldo de cultivo para la desinformación y la manipulación. Pero lo que es aún peor es que cuando los medios son vistos como enemigos, cualquier ataque contra ellos puede ser justificado. Eso es exactamente lo que hemos visto. Periodistas siendo atracados físicamente, amenazas constantes y un clima de miedo que no debería existir en una sociedad libre y democrática. No podemos dejar de hablar de la responsabilidad que tienen los líderes en todo esto. Ser un líder político no es solo un título, es una responsabilidad enorme. Las palabras importan, las acciones importan. Y cuando un líder decide utilizar su plataforma para incitar o justificar la violencia, está fallando en su deber más básico, proteger y servir al pueblo. Trump, al glorificar la violencia y atacar a quienes no están de acuerdo con él, ha fallado en ese deber. Y eso tiene consecuencias. No se trata solo de la política, se trata de la vida real, de personas reales que están siendo afectadas por esta retórica. La historia nos ha mostrado una y otra vez que cuando los líderes utilizan el odio y la violencia como herramienta política, las consecuencias son devastadoras. Y lo que estamos viendo ahora no es la excepción. Hemos hablado mucho de los efectos inmediatos de la violencia política. Pero ¿qué hay de las consecuencias a largo plazo? Porque esto no es solo algo que ocurre y se olvida. Estas acciones dejan cicatrices profundas en la sociedad. La violencia política no solo divide, también deslegitima al proceso democrático. Cuando la gente empieza a ver la violencia como una parte aceptable de la política, comenzamos a perder lo que hace que nuestra sociedad funcione. El respeto mutuo, el diálogo, la capacidad de resolver nuestras diferencias de manera pacífica. Y no solo eso, también estamos viendo un efecto desmoralizador. ¿Cómo puede alguien sentirse motivado para participar en un proceso democrático cuando ve que la violencia es la respuesta para aquellos que no están de acuerdo? Esto no solo afecta a los votantes, sino también a las futuras generaciones que están creciendo en un ambiente de odio y confrontación. Quiero detenerme un momento para hablar de algo que muchas veces pasamos por alto, el poder de la retórica. Las palabras no son solo palabras, tienen el poder de inspirar, de motivar, pero también de destruir. Y cuando esa retórica es utilizada para incitar a la violencia, los resultados pueden ser devastadores. Trump ha utilizado una retórica incendiaria que ha llevado a sus seguidores a actuar de manera violenta. Y no es solo cuestión de interpretación. Hemos visto los resultados en la vida real. Personas que han tomado esas palabras como una llamada a la acción y que han actuado en consecuencia. La pregunta aquí es, ¿cómo detenemos esto? ¿Cómo ponemos fin a una retórica que está dividiendo a nuestra sociedad y causando tanto daño? Es un desafío enorme, pero es algo que tenemos que enfrentar si queremos preservar nuestra democracia. Amigos, hemos llegado al final de este análisis y hay muchas cosas en las que reflexionar. Hemos visto cómo la retórica y las acciones de Trump han contribuido a un clima de violencia y división que es extremadamente peligroso para nuestra sociedad. Es aquí donde todos ustedes tienen un papel crucial.
Tenemos que tomar una postura firme contra la violencia política. No podemos permitir que esto continúe. En las próximas elecciones tenemos la oportunidad de rechazar el trumpismo y todo lo que representa. Es hora de decir basta y de trabajar juntos para restaurar el respeto y la paz en nuestra política. Así que mi pregunta para ustedes es: ¿creen que es posible restaurar el respeto y la paz en la política o estamos condenados a más de lo mismo? Me encantaría saber lo que piensan, así que dejen sus opiniones en los comentarios. Y por supuesto, si les ha gustado este video, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo. No olviden nuestro canal secundario, el link está en la descripción. Y nos vemos en la próxima.